Intermesio. Loto del Barro. El profesor Ozpin no quería tener que hacer esto. Li Ren, de todos sus estudiantes, había estado más cerca de morir. Wei Zheng había salido mejor parada, con ligeros hematomas en las piernas. Black Belladonna tenía un chichón en la cabeza y un esguince de hombro. Nora Valkyrie sufría hematomas en todo el cuerpo. Jaune Ark, Pirra Nikos y Ruby Rose se estaban sacudiendo los efectos de lo que en esencia era una anestesia tan fuerte que tal vez no se hubieran despertado. Y Yang Xiaolong había pasado por lo mismo, pero ahora tenía el olor de una magia extraña a su alrededor después de su milagroso rescate del insecto sin ojos. Ozpin tendría que hablar con ella sobre eso. ¿Cómo habían podido ir las cosas tan mal tan rápido? Y Li Ren. Li Ren, que solo estaba en primer año, estaba en la enfermería con múltiples laceraciones en el torso y los brazos, un largo corte en el brazo derecho que había estado peligrosamente cerca del hueso. Heridas punzantes en las piernas, los débiles rastros de una toxina suave en su sangre. Con la excepción de algunos cortes en el torso y la herida en el brazo, todas sus heridas habían sido curadas al azar por su aura. Su aura se rompió, lo más bajo que el aura de una persona puede llegar sin que su cuerpo comience a apagarse. Basta con decir que Li Ren sufría síntomas de inanición, deshidratación y agotamiento severo. Esto no quería decir que sus heridas no hubieran sido curadas. Lo habían hecho, con vendajes hechos de una sustancia como la seda, pero no del todo, y una pasta desconocida que Ozpin tuvo que asumir que era a base de hierbas. Con hierbas o sin ellas, los médicos de Beacon entraron en pánico al pensar que una medicina desconocida estaba corriendo por el cuerpo de Li Ren y lo limpiaron y le vendaron las heridas. Li Ren había estado inconsciente durante la mayor parte del tiempo. El hecho de que el niño estuviera despierto era una prueba de su tenacidad. El director deseaba desesperadamente poder dejar descansar a Li Ren. El chico parecía estar a punto de desmayarse, con las ojeras de un horrible color púrpura y la piel cetrina. A pesar del evidente cansancio, Li Ren le dedicó a Ozpin toda su atención. Ozpin no se detuvo en cómo esa atención parpadeaba de vez en cuando, mientras Li Ren examinaba la habitación en busca de amenazas. Poniendo la mejor sonrisa tranquilizadora que pudo, el profesor Ozpin se sentó en la cama al lado de Li Ren, la cama que por poco se había convertido en la de Nora Valkyrie hasta que Ozpin logró convencerla de dormir en su dormitorio, y habló con su estudiante. Sé que ha sido un día muy largo, señor Ren. Pero necesito que me cuente todo lo que le ha sucedido. Li Ren miró a Ozpin por un momento antes de respirar profundamente y comenzar su relato. Está bien, cariño, todo está bien, apenas había logrado escapar del monstruo. El monstruo que había llevado el rostro de su madre, que lo había arrastrado a las profundidades de la oscuridad y. Sintió un dolor punzante en la pierna y Ren presionó contra la herida las vendas improvisadas por las que había sacrificado parte de su camisa. La sangre caliente se filtraba a través de la tela. No se cerraba tan rápido como debería. Estaba consumiendo su aura rápidamente. Demasiado rápido. Tendría que apagar su semblante antes de que su aura se volviera demasiado delgada. Pero no allí. Los movimientos, los silbidos, los gritos y los alaridos resonaban en la oscuridad que lo rodeaba y él necesitaba estar alerta. Un movimiento en falso y. El pánico sería razonable. El pánico lo mataría. Con la ayuda de su semblante, atenuó el borde del pánico, sofocó los fuegos de la rabia, alejó las olas de terror. Es por eso que había practicado con su aura día tras día desde que la había despertado. No era tan poderosa como el alto voltaje de Nora, ni tan llamativa como la quemadura de Yang. Pero al final del día, lo mantenía con vida. Desde que era un niño, lo había mantenido con vida. Ren disminuyó la velocidad y respiró más profundamente. Después de escuchar por un momento la cacofonía de fondo, bajó el volumen de su semblante. Lo suficiente para darse un respiro, pero no lo suficiente para dejar que todo se derrumbara sobre él. Tenía que escapar. Salir de allí y volver a Beacon. La pregunta era cómo. El monstruo lo había atacado, arrastrándolo hacia las sombras y esas cuevas. Si hubiera sido humano, habría dicho que se trataba de algún tipo de teletransportación. Pero ese monstruo no era humano. ¿Estaba siquiera en Vale? ¿Podría siquiera regresar? Ren aflojó la mandíbula mientras la tranquilidad fluía a través de él nuevamente, ahuyentando el pánico y la desesperación. Su mente ya no estaba nublada ni zumbaba, su camino se volvió claro.
No fue fácil, pero tenía que encontrar la superficie. Tenía que escapar de esas cuevas. Luego, encontraría el camino de regreso a Beacon. Anora. La superficie. Murmurando una vieja oración que su padre le había enseñado una vez, Li Ren continuó caminando. Mentira, tienes que correr. Ahora estaba en una caverna más grande. Estiró los brazos y no rozó las paredes ni el techo. No era la primera vez esa noche que deseaba tener la visión nocturna de un fauno, o incluso una linterna. Cualquier cosa para poder navegar por el laberinto en el que se había visto arrastrado. Al menos Tranquility aumentaba su capacidad de percibir el aura de los demás a través de sus emociones. Cuanto más fuerte era la emoción, o más malévola, más fácil era sentirla. Tal vez debería considerar una bendición que todo en ese lugar abandonado quisiera comérselo. No había ni rima ni razón para estas cuevas. No habían sido construidas por humanos ni faunos en ese entonces. Considerando el parloteo y los chillidos y las mantas y cortinas de telarañas pegajosas que cubrían el piso y el techo, Li Ren tenía una idea de lo que había creado estas cavernas. Ya había tenido el placer de conocer a la mayoría de sus habitantes. Múltiples ojos que aparecieron de repente en la oscuridad antes de que pequeños bultos con forma de araña del tamaño de su cabeza lo atacaran, cochinillas con dientes como lobos que hervían desde el suelo en un enjambre chillón. En un momento dado, había encontrado el cadáver de un escarabajo que era solo una cabeza más bajo que él, y apenas tuvo un momento para preguntarse antes de que se retorciera violentamente, con patas delgadas que estallaron de su caparazón en una retorcida imitación del monstruo que lo había traído aquí. Si no hubiera estado usando su semblante, habría desperdiciado un cargador de munición en ese momento. Pero eso ya no importaba mucho. Le quedaba medio cargador. Jaune una vez le había preguntado por qué llevaba consigo a Stormflower todo el tiempo. Li Ren había logrado cambiar la conversación a otros temas sin responder la pregunta de su líder de equipo. Jaune era un buen tipo. No necesitaba saber por qué Li Ren llevaba sus armas todo el tiempo o por qué Nora estaba tan ansiosa por pelear. No importaba. Yang lo había llamado paranoia, y parte de Li Ren se consoló con el hecho de que podía demostrarle a la rubia luchadora que no era paranoico, sino simplemente cauteloso, cuando la volviera a ver. Si es que alguna vez la vio. Su aura titiló mientras luchaba por mantener la tranquilidad. No podía perderla ahora. Podría soltarla más tarde, cuando finalmente fuera libre. Tenía que hacerlo, necesitaba pensar con claridad. Absorto en el esfuerzo hercúleo de alimentar su apariencia con las menguantes reservas de aura que tenía, no notó que las piedras sueltas bajo sus sandalias temblaban hasta que el monstruo surgió del suelo. En la oscuridad total, sus ojos apenas podían distinguir su forma. Solo bordes afilados y ojos brillantes del tamaño de su cabeza muy por encima de él. A través de su aura, era tan grande como un tranvía y tan largo como un tren pequeño. La mayor parte de su cuerpo todavía estaba en el suelo, incluso cuando se cernía sobre él. Y estaba enojado con él. Muy enojado. Apenas tuvo un momento antes de que el monstruo se lanzara hacia él. Con su cuerpo protestando, Ren pateó el suelo, impulsándose al aire mientras el monstruo se hundía en la piedra como un cuchillo en la mantequilla caliente. Tropezando al aterrizar, se giró para esquivarlo mientras el monstruo surgía del suelo. Las puntas del exoesqueleto rozaron sus dedos y Li Ren vertió un poco de aura preciosa en su palma, atacando al monstruo con un golpe de palma. La esperanza había sido perforar el exoesqueleto, ahuyentar a la criatura con dolor. A pesar de todo lo que quería devorarlo, no era una criatura de Grimm. Carecía del odio absoluto de toda la vida que constituía a los monstruos de la humanidad. En cambio, escuchó el golpe de su palma contra el esqueleto de la criatura, quemándolo hasta el punto de que brillaba rojo, pero sin romperlo. La criatura chilló y Ren tropezó. La tranquilidad cayó, puntos negros llenaron su visión y de repente no podía obtener suficiente aire sin importar lo fuerte que respirara. Su aura chisporroteó en ráfagas erráticas de rosa, no es bueno, no es bueno, no es bueno. El monstruo se alzó sobre él, con sus ojos brillantes clavándose en él. Se lanzó. Un rayo de luz blanca atravesó la oscuridad, un cometa brillante, que se estrelló contra el rostro de la criatura. Ren parpadeó furiosamente, con los ojos ardiendo por la luz repentina. Los gritos de la criatura le perforaron los oídos, el suelo retumbó bajo él, mientras la criatura huía.
En la repentina oscuridad, Li Ren escuchó primero unos pasos suaves. Luego, un tenue orbe de luz, que se acercaba cada vez más a la vista. Li Ren agarró la mitad de la flor de tormenta que aún tenía y forzó la tranquilidad. Justo cuando la marea de emociones que casi lo había ahogado se desvanecía, el ser que sostenía la linterna apareció a la vista. Oh. ¿Y tú qué eres? Definitivamente no eran humanos. Tampoco faunos. Eran, lo mejor que Li Ren podía describirlos era como una mancha de oscuridad que tenía una forma más o menos humana. Mucho más bajos que él, aunque la gran concha de caracol que usaban como casco ayudaba un poco. Unos ojos blancos y vacíos, que brillaban más que la luz amarilla apagada de la linterna que colgaba de su nudoso bastón, lo observaban. La parte superior del bastón estaba decorada con la calavera blanca de un insecto. Una guirnalda hecha de pequeñas máscaras blancas adornaba su cuello. Li Ren no podía discernir ninguna expresión de la figura inhumana. Al menos, fuera lo que fuese, no tenía intenciones malévolas para él. Después de todo, aquello fue un alivio sin igual. Toseó Li Ren, con la garganta seca. La criatura caracol esperó pacientemente, mirándolo sin pestañear. Soy Li Ren. Oh. Se rió la criatura caracol con una voz suave y agradable. ¿Y qué podría ser un Li Ren en casa? Lo lamento. ¿Por qué te disculpas? ¿Cometiste algún tipo de delito? Oh. Li Ren se quedó mirando, desconcertado. ¿Acaso una noche llena de monstruos le había quitado el recuerdo de los chistes horribles, entre todas las cosas? Sacudiendo la cabeza, Ren respondió lo mejor que pudo. Soy un ser humano. De Beacon. ¿Humanos? Nunca había oído hablar de ellos. Tu reino de Beacon debe ser un lugar extraño y brillante, oh. Beacon no es un reino, corrigió Ren antes de poder detenerse, todavía desequilibrado. Es una academia en el reino de Vale. Incluso si este extraño ser nunca hubiera oído hablar de Beacon, seguramente habría oído hablar de Vale. ¿Verdad? Oh, ¿sí? ¿El reino de Vale? Nunca había oído hablar de él. ¿Qué podría ser un Vale? Mientras Ren reflexionaba por primera vez sobre por qué Vale se llamaba Vale, la criatura caracol se rió entre dientes. Yo mismo soy un simple chamán caracol. Supongo que soy del reino de Ayounest. Aunque me temo que ahora los dos estamos lejos de casa, oh. ¿Dónde estamos? Li Ren detuvo el temblor de sus manos. No podía soltar a Tranquility ahora. No podía. Oh. Entonces eres un extraño en estas tierras. Este es el temido nido profundo. ¿Nido más profundo? El chamán caracol tarareó. Dime, esa academia tuya es una academia de guerreros, ¿no? Es una academia para cazadores, dijo Ren, sorprendido. Oh, qué maravilla. Verás, necesito ayuda. Mi querida heredad, un refugio seguro para los viajeros cansados, ha sido infestada. Yo no soy más que un humilde chamán y la bestia me echó de mi templo. Pero tú. Eres muy hábil en la batalla, oh. Seguro que podrías limpiar mi casa sin ningún problema. Li Ren no debería confiar en el chamán. Pero la verdad de la situación era clara. Por muy sórdido que pareciera ser el chamán, no habían hecho nada para lastimarlo. Todavía. Pero no era como si pudiera oponer mucha resistencia. Ren sabía que si rechazaba la petición del chamán, todo lo que harían sería encogerse de hombros. Y dejar que Ren muriera. Un templo. Un lugar seguro para recuperarse. Un lugar para salir de este infierno. Afortunadamente, Tranquility mantuvo a raya el desesperado deseo de decir que sí. En cambio, Ren dijo, me temo que podría necesitar un momento de descanso para ayudarte. Oh, ¿sí? ¿Entonces estás de acuerdo en ayudarme? Cuando Ren asintió, el chamán soltó una carcajada. Oh, qué alma tan generosa eres. Ayudarme en un momento de necesidad como este, sí, no hay duda, Li Ren. Eres una querida nueva amiga, oh. Sin embargo, mi nueva amiga, no es prudente demorarse en el nido profundo. Solo necesito recuperar el aliento, resopló Ren. Me temo que necesitas más que eso. Estás quemando tu alma para mantener ese poder tuyo despierto. No te preocupes. Resulta que tu nuevo amigo es experto en asuntos del alma, oh. El chamán caracol agarró su bastón con ambas manos rechonchas y comenzó a agitarlo, tarareando.
El cráneo que estaba sobre el bastón comenzó a brillar y griega. Algo que parecía un aura blanca pura comenzó a formarse en el aire. Ren miró hacia otro lado, la repentina luz brillante le quemó los ojos. El aire viciado que los rodeaba se arremolinó antes de calmarse una vez más. Un zumbido había llenado la caverna. Cuando Ren miró hacia atrás, un suave resplandor se cernió sobre él y el chamán caracol. En medio de ese resplandor había una mancha cambiante de aura blanca. ¿Qué? Comenzó Ren. Oh. No temas, amigo mío Li Ren. Eso que está ahí es un hechizo un poco desagradable de mi propia creación. Creo que te vendría muy bien, oh. Li Ren miró fijamente la mancha de aura. El chamán caracol tarareó alegremente. Vamos, tómalo. No tengas miedo. Ese hechizo te pertenece ahora. Lo necesitarás, oh. Li Ren se quedó mirando por un momento más. Fue una mala idea, en muchos sentidos. Pero, sin que nadie se lo pidiera, Nora apareció en su mente. Apretando los dientes, Li Ren se puso de pie y tomó el hechizo. La repentina inundación de aura extraña que lo invadió lo sorprendió tanto que dejó caer su semblante. Por un breve momento, la calma que trajo consigo la tranquilidad flotó en el aire, delicada como hojas recién caídas. Entonces todo se derrumbó sobre él. El pánico, la desesperación, el miedo. El odio. Su mente se llenó de imágenes de Kuroyuri en sus últimos momentos. Su casa ardiendo, las hordas de Grimm invadiendo a la población y destrozándola. La sonrisa preocupada de su madre, la última que le había dado mientras intentaba consolarlo segundos antes de que su casa se derrumbara, enterrándola bajo toneladas de escombros. Su padre, herido pero corriendo para enfrentarse al monstruo que había destruido su vida. El Grimm que era hombre y caballo se fusionó en una abominación. Kuroyuri destruido, él y Nora los únicos sobrevivientes. El hambre que siguió mientras intentaban encontrar cualquier señal de civilización en las tierras salvajes de Anima. El hambre corrosiva que empeoró a medida que Ren sobrecargó su recién descubierta semblanza para esconderlos de los Grimm. Los bandidos a los que no les había importado que fueran solo niños. Eso los habría matado, o algo peor, si no hubiera llegado esa tormenta. Su madre, con el cuerpo retorciéndose y contorsionándose mientras las patas de una araña salían de su piel, Ren flotaba en el aire. Alguien gritaba y, sobresaltado, se dio cuenta de que era él. El dolor, la rabia y la furia llenaron su ser, desbordándose, todo se volvió oscuro. Escúchame hijo, tienes que ser valiente ahora, ¿lo entiendes? Oh. Te has despertado. Los ojos de Li Ren se abrieron y rápidamente se dio cuenta de varias cosas. Ya no estaba en una caverna oscura, sino en una pequeña cueva, con linternas sucias que emitían una luz tenue. Estaba sobre una cama, con mantas delgadas debajo de él y lo que parecía una caja torácica sobre él. En las paredes de la extraña cabaña de la caja torácica, máscaras blancas lo miraban con ojos vacíos. Sobresaltado, Ren se sentó derecho. Vio al chamán caracol sentado afuera de la cabaña. Li Ren gruñó en silencio. El impulso de romper el sombrero del chamán, romper el bastón y apagar la luz hizo que su aura hirviera. Inmediatamente después de esos sentimientos vengativos llegaron el horror y la vergüenza, y Ren abrió de golpe la puerta de tranquilidad. Su apariencia ahuyentó los sentimientos oscuros. Pero a diferencia de antes, no desaparecieron. Ren todavía podía sentirlos, acechando bajo su piel. ¿Qué me hiciste? Siseó Ren. Oh. Mis disculpas. Me temo que debería haberte advertido sobre el poder de ese hechizo. El último que lo aceptó también se desmayó, oh. Ren respiró profundamente, agradecido una vez más por la calma de su semblante. Su aura ya no menguaba, sin duda por el hechizo del chamán. Ren no pensó demasiado en eso. La transfusión de aura, fuera de semblances específicos, era algo que la ciencia moderna aún no podía hacer. Que un extraño ser inhumano lo hubiera logrado con tanta alegría, oh. ¿Qué hechizo tan genial tienes tú mismo? Para poder mantener la calma, incluso cuando deseas hacerme daño desesperadamente. Ahora no te sorprendas tanto, oh. En el momento en que te vi, Li Ren, pude ver la oscuridad que empalagó tu alma. No hay nada de qué avergonzarse. Todos hemos sido destrozados por la vida, de una forma u otra. Oh. Por eso decidí crear el hechizo espíritu vengativo.
Esa oscuridad dentro de ti, ese impulso de lastimar al mundo que te lastimó a ti. El hechizo tuerce esos sentimientos y usa tu alma para darle forma letal, oh. Li Ren respiró otra vez y miró sus manos. Estaban grises y desaturadas, la tranquilidad le había quitado el color. Sin embargo, todavía podía sentir la oscuridad acechando debajo de la calma. Su oscuridad. ¿Es realmente solo mío? No estaba seguro de qué respuesta quería. Oh. Pensando que te di algo de lo mío, Li Ren. Oh. Me siento halagado, pero mi venganza será solo mía. Todo lo que te di fue mi hechizo y algo de alma. Estoy muerto de cansancio, para ser franco. Pero ninguno de los dos está muerto, ¿verdad? Oh. Li Ren se quedó allí sentado un momento más, antes de salir de la cabaña y ponerse de pie. El chamán caracol también se puso de pie y lo miró con esos ojos blancos y vacíos. ¿Dónde está ese templo del que hablaste? Preguntó Li Ren, dejando que la tranquilidad fluyera. La oscuridad regresó mientras la calma se desvanecía, pero Ren volvió a tener el control de sí mismo. Oh. ¿Estás muy ansioso por cumplir tu promesa? No es que esté molesto, oh. Ojalá más personas pudieran ser tan honorables como tú, Li Ren. Li Ren se rozó los bolsillos de los pantalones del pijama y sintió la mitad del peso de Stormflower. Sacó la pistola con hoja de jade y la hizo girar mientras miraba fijamente al chamán. Dirige el camino, toma acción, hijo. Oh. No te preocupes por esta puerta, estoy seguro de que se abrirá una vez que hayas librado al templo de la miserable bestia que hay dentro. Me uniría a ti, pero darte mi hechizo me ha agotado. No te sería de ninguna utilidad, salvo como distracción, oh. No temas. Los espíritus de mis antepasados definitivamente te están cuidando, oh. Fue casi refrescante tratar con alguien tan sencillo como el chamán caracol después de lo de Nido Profundo. El chamán caracol solo quería que hiciera una pequeña tarea egoísta y ya no molestaría a Ren. Podía respetar eso. Tras echar una mirada divertida a las barras horizontales que habían cerrado la entrada del templo en cuanto Ren entró, se adentró más en la estructura. En el camino desde la cabaña, Ren había logrado calmarse hasta el punto de que ya no necesitaba la tranquilidad. Le ayudó el hecho de que ya no estaba en el nido profundo, aunque todavía estaba bajo tierra. Había habido antorchas que habían iluminado brevemente el camino, fuegos que parpadeaban en la oscuridad e iluminaban la roca de color púrpura oscuro que formaba las paredes de la caverna. El templo no era una estructura menos espeluznante. Se parecía más a un montículo de piedra unido por pilares de madera y cortinas de tela deshilachadas que cualquier otro templo que Ren hubiera visto jamás. En el interior, Ren resistió el impulso de quitarse el calzado. El chamán no se lo había dicho y el suelo parecía estar formada por máscaras de piedra. Miles de ellas, apiladas hasta formar un suelo sólido. Unos ojos vacíos lo miraban mientras se adentraba más en la estructura. Desde las paredes, unas máscaras blancas y rígidas que no se parecían a ningún Grimm que hubiera visto nunca observaban en silencio su avance. Ruby, pensó con un ligero estremecimiento, disfrutaría de este lugar. No fue solo la macabra decoración lo que le provocó escalofríos en la espalda. Era evidente que el templo no había sido construido pensando en los humanos. No había escaleras a la vista. Había paredes escarpadas entre él y el ascenso a los pisos superiores del templo. Al rozar la piedra con la mano, Ren sintió cientos de hendiduras. Quizás marcas de donde otros habían subido. Ren se saltó la necesidad de emular lo que otros peregrinos habían hecho antes que él, corriendo hacia adelante y saltando al siguiente piso. Una y otra vez, y la ausencia de escaleras no fue la única arquitectura extraña que encontró. En un momento dado, entró en una gran cámara cuyo suelo era un lecho de púas. Ren observó en silencio el suelo letal antes de echar un vistazo a las islas de plataformas de piedra de diferentes alturas esparcidas por la cámara. La única forma de cruzar la cámara era saltando de plataforma en plataforma. Era ridículo. Incluso más que el templo al que el director Ozpin hizo viajar a los de primer año como iniciación. Sin embargo, había una presencia antigua en el templo. Ren podía sentir los fantasmas de 100 pasos que habían recorrido el mismo camino que él estaba recorriendo ahora. Del mismo modo que podía sentir la fría presencia extranjera en lo más profundo del templo. La bestia de la que había hablado el chamán, sin duda.
Ren siguió adelante, sintiendo cada vez más frío a medida que se abría paso entre extrañas arquitecturas. El aire se volvió pegajoso en su piel. Las antorchas eran cada vez menos numerosas y estaban más separadas. Hacía tanto frío que Ren se sorprendió de que su aliento no se condensara. Al descender a otra gran habitación, apenas tuvo un momento para respirar antes de que la bestia hablara. Dios mío, Dios mío. ¿Quién eres tú? Era una voz agradable, maternal, que le recordaba a Ren a una amable enfermera que él y Nora habían conocido en Mistral. Ella los había invitado a almorzar y se había negado a aceptar ningún tipo de pago, llevándolos después a una clínica local. Una figura esbelta surgió de las sombras. Un gusano gordo y negro azabache, con 3 pares de patas delgadas cerca de su rostro. Una máscara con 4 agujeros para los ojos en forma de lágrimas horizontales y una sonrisa de media luna lo miraban. Ren dio un paso atrás y la bestia se rió. No seas tímida, pequeña. No es que pueda culparte. En la actualidad, estas tierras están llenas de criaturas repugnantes. Y tú, querida, parece que te has topado con algunas de las más repugnantes de todas. ¿Perdón? Preguntó Li Ren. No se acercó a Flor de Tormenta. Todavía no. Puedo ver la seda adherida a tu piel y puedo ver la cautela en tus ojos. Más que nada, puedo oler el hogar adherido a ti. ¿Has estado en el nido profundo, no? ¿Eres del nido profundo? Preguntó Ren. ¿Por qué estás tan sorprendida, querida? ¿Pensabas que el nido profundo estaba lleno de monstruos? Resopló. Comida típica de Allown Est, por supuesto. Soy un extraño tanto en Allown Est como en The Nest, dijo Ren. Ya lo veo, querida. Nunca había visto un insecto como tú antes. Pero debes ser muy, muy fuerte para sobrevivir en la tierra de los tejedores. ¿Te refieres al nido profundo? En efecto. No dejes que los pequeños bichos de Allown Est te engañen. Los habitantes de The Nest son la especie más inteligente que deambula por estas tierras. Mentes lo suficientemente profundas como para tejer una historia de miles de ciclos de duración, y lo suficientemente agudas como para igualar la furia de los mantis, la cantidad de fungaloids y el poder de Allown Est. Rodeados de enemigos por todos lados, pero nosotros los de The Nest aún sobrevivimos. Tal vez por eso nos llaman monstruos. Tal vez sea la forma en que das la bienvenida a los invitados, dijo Ren con expresión inexpresiva. La bestia se rió. Era un sonido rico y alegre, incluso mientras se deslizaba más cerca de él. No puedes envidiar a los malvados de las profundidades por su hambre, mi extraño amigo. La fuerza es la ley de las profundidades, como lo es en todas partes. Los hipócritas de Allown Est nos llaman bestias. Dime, ¿quién fue el que te atrapó en esta guarida con una bestia? Supongo que el chamán pensó que matarías a la pobre comadrona del nido, o que morirías a manos mías y que él podría encontrar a otro tonto desprevenido para hacer el trabajo de nuevo. Gente desagradable, esos chamanes. Li Ren la observó y se dio cuenta de que aún no había dicho nada patentemente falso. Con la mente dando vueltas, habló. Pensé que el chamán se refería a un simple monstruo cuando me pidió que hiciera esto. No me siento cómodo cazando a un ser que puede hablar. ¡Qué nobleza!, dijo por fin la comadrona. Su tono no transmitía más que confusión y cortesía. Pareces muy sabia, comadrona. Pronto me iré, pero primero, ¿puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. ¿Hacia dónde está la superficie? Li Ren esperó con gran expectación mientras la partera tarareaba sus pensamientos. ¿La superficie? Vaya, vaya, pero ese es un lugar lejano. Hace muchos años que no lo veo, me temo, el tono de la partera se volvió apenado, me temo que ya no puedo, ya no recuerdo el camino, no he comido durante un tiempo y estoy, hamburguesa de... La máscara de la partera se abrió, revelando ojos pequeños y brillantes y mandíbulas llenas de filas y filas de dientes plateados y afilados. Con un grito áspero, se abalanzó hacia él. Él logró esquivar los dientes y acumuló aura en sus manos. Ráfagas de color rosa atravesaron la piel de la partera, arrancando un grito de sus mandíbulas. Ren saltó en el aire para evitar las mandíbulas mientras la partera se reía. ¡Qué traviesa! Quédate quieta, mi extraño amigo, solo un bocado. Tu sangre huele divina. Ren esquivó otra vez, pero su cuerpo no podía contorsionarse como lo hacía la partera.
Ren reprimió un grito cuando ella se dio vuelta en un instante, con las mandíbulas cerrándose sobre su brazo. El aura brilló mientras resistía el golpe de la partera, pero no hizo nada para mitigar el dolor fantasma de los colmillos que se cerraban en su carne. Fue automático, pensó Ren más tarde. La oscuridad que había estado supurando dentro de él desde que el chamán le había dado el hechizo se retorció y, con un gruñido, colocó la palma de su otra mano en el rostro de la partera. Algo dentro de él se quebró, su aura palpitó y un destello de luz brotó de su palma. Su aura rosada, tomó la forma de un espectro informe y se disparó hacia adelante. Atravesó a la partera, cuyo grito era como cuchillos contra una pizarra, y se estrelló contra la pared detrás de ella. El ataque dejó atrás un pilar en ruinas y piedra derretida. Ren se quedó mirando en estado de shock, incluso mientras la partera se echaba hacia atrás, todavía gritando. ¡Qué mocoso tan asqueroso y terrible! Gritó. Su máscara brillaba al rojo vivo y tenía los ojos cerrados. Pero el poderoso ataque no había dejado ninguna otra herida y Ren se dio cuenta con un sobresalto de que todavía podía olerlo. Con un rugido, la partera se abalanzó ciegamente sobre él y Ren rodó para apartarse. La piedra se rompió bajo el golpe y ella gritó más fuerte, con rabia mezclada con dolor. Fue allí donde las cosas empezaron a ir mal. Ni él ni la partera notaron cómo se desmoronaba el suelo mientras luchaban. Cómo se estremeció la habitación después de que Espíritu Vengador destruyera parte de la pared. Mientras Ren se preparaba para el siguiente ataque de la partera, el piso debajo de ellos se dobló y se derrumbó, arrojando tanto al humano como al insecto a las oscuras profundidades debajo del templo. Tengo miedo, si alguna vez volviera a Beacon, agradecería al director Ozpin por sus lecciones sobre estrategias de aterrizaje. La luz del templo era un punto lejano sobre ellos, piedra por todas partes y una partera furiosa gritando y agitándose en el aire. Nada de esto era ideal. Ren se lanzó en picado, fuera del alcance de las mandíbulas de la partera. Se hundió aún más en la oscuridad y en el piso que había debajo. No tenía intención de estrellarse. Extendiendo los brazos y girando hacia la pared, Ren rozó una piedra antes de saltar desde ella. Su velocidad lo llevó a la siguiente pared y también saltó desde allí. Ren rebotó contra las paredes como una bola de pinball de mente y cayó. En un momento dado, tuvo que girar para esquivar a la partera, que cayó junto a él y se lanzó hacia él en un último intento desesperado. Casi no acertó a dar la siguiente patada. Por primera vez esa noche, la suerte estuvo de su lado y lo logró. Unos momentos después, vio a la partera desaparecer en la oscuridad. No permaneció sombrío por mucho tiempo. Ren pensó que las primeras esporas brillantes eran un efecto de la luz, un producto de una mente estresada atrapada en la oscuridad durante demasiado tiempo. Lo que al principio eran pequeñas motas de color amarillo anaranjado se convirtieron en grumos y luego en una nube espesa como la niebla. Ren tosió y estuvo a punto de perder el último salto desde una pared que le impediría estrellarse contra el suelo. Al caer al suelo, una nube de esporas explotó violentamente en el aire ya congestionado. El suelo estaba esponjoso, una alfombra de tierra e innumerables hilos de hongos. Al ponerse de pie y toser mientras intentaba respirar, Ren sacrificó el resto de la manga de su camisa para convertirse en una máscara. Era difícil ver lo que lo rodeaba. En el aire colgaban esporas brillantes, que iban desde el tamaño de las cabezas de un diente de león hasta el de una mota de polvo. Esto daba al aire el aspecto de la niebla urbana al atardecer. Sin embargo, era el lugar más luminoso que había visto esa noche y por eso estaba agradecido. Había aterrizado en lo que parecía ser otra caverna. Las paredes y el techo estaban ocultos a su vista, aunque eso tenía más que ver con la niebla de esporas que con cualquier suposición sobre el tamaño de la caverna. A su alrededor brotaban del suelo hongos tan altos como árboles. Todos de un verde oscuro con manchas de color amarillo anaranjado. El suelo en sí parecía como si hubiera caído una ligera nevada la noche anterior. Pero no era escarcha, sino innumerables hilos de micelio que crecían como hierba en esa extraña caverna. Ren esperó con la respiración entrecortada. Cuando no murió ni se sintió incómodo después de varios momentos, se relajó y contó su suerte. Fue entonces cuando notó una luz, brillando en la penumbra, que se alejaba de él. Sacó a Stormflower, lista para disparar en cualquier momento, y se dirigió hacia la luz.
La luz resultó ser un pequeño trozo de metal, esparcido con las piedras sueltas que alguna vez habían sido el piso del templo. Era un botón en realidad, del tipo que se sujeta a una camisa. La vista era tan mundana que Ren no pudo evitar mirarlo por un momento. Por mundano que pudiera haber sido un botón, también mostraba signos de ser de Ayounest. Hecho de metal gris, parecía una talla abstracta de la cabeza de una mosca. Al menos, esa era la única forma en que Ren podía describirlo. Por grotesco que pudiera parecer el broche, Nora apareció en la cabeza de Ren una vez más. Tenía una pequeña colección de broches entre sus escasas posesiones. El broche se encontró en el bolsillo de Ren antes de que pudiera pensar. Fue una promesa. Saldría de allí y se lo daría a Nora. Probablemente ella se reiría y lo consideraría asqueroso, y griega. Perdida en tus pensamientos, querida. Ren se arrojó a un lado, justo a tiempo para evitar el ataque de la partera. Sus ojos ardían mientras más esporas salían despedidas al aire. La partera se rió entre dientes. No creas que podrás escapar de mí tan fácilmente, querida. La partera se alzó hasta alcanzar su altura máxima y Ren se tambaleó hacia atrás, levantando a Stormflower. De la penumbra llena de esporas surgieron figuras borrosas que se dirigían hacia la partera. La partera gritó y se agitó mientras mantis religiosas tan altas como Ren la atacaban. Todas las mantis tenían el abdomen azul oscuro y el caparazón verde opaco. Sus cabezas, de un blanco brillante, no eran exactamente de mantis, pero no se parecían en nada a las de los humanos. Sin embargo, sus ojos negros y brillantes reflejaban una inteligencia ardiente y furia en cantidades iguales. Las extremidades blancas como cuchillas cortaban el aire y se hundían en la piel de la partera, haciendo un sonido como el de espadas chocando contra una armadura. Profanador. Oscuro. Siseó una mantis a la que le faltaba un ojo. Monstruo del nido. Malvado. Gritó una mantis con marcas azules pintadas bajo los ojos. La partera se retorció y chilló, arrancándole la cabeza a la mantis con las marcas azules con un solo mordisco. Ren se quedó mirando con los ojos muy abiertos el violento frenesí, sin saber qué hacer. Finalmente, la partera gritó y ahuyentó a las 3 mantis restantes desde atrás. Criaturas miserables, deplorables y despreciables. La máscara de la partera se cerró de golpe, se dio la vuelta y echó a correr. 2 de las mantis la persiguieron. La otra, la mantis tuerta, las observó irse antes de volverse hacia el cadáver de su camarada. Su ojo morado se llenó de algo parecido al dolor, pero Lee Ren no soltó a Stormflower. El hambre empalagosa de la partera se desvanecía con cada segundo, pero el aire todavía chispeaba con hostilidad. Pasó un momento, y justo cuando Lee Ren pensó en hablar, la mantis se giró y se arrojó sobre él. «Espera», gritó, esquivando las extremidades letales. «Extraño. Enemigo». Siseó la mantis. «No quiero». La mantis se abalanzó con una repentina explosión de velocidad y Lee Ren se encontró en el suelo. La mantis había logrado atravesar su aura, que había vuelto a ser baja, y le había asestado un corte superficial en el hombro. Lo inmovilizó contra el suelo y levantó sus afiladas extremidades para despedazarlo. Ren no tuvo más opción que liberar su mano y apuntar el cañón de Stormflower hacia su cabeza. Todo terminó en cuestión de segundos. Lee Ren empujó el cuerpo hacia un lado y se puso de pie. Se apartó el pelo de la cara y su mano volvió cubierta de sangre blanca. La tranquilidad se apoderó de él en un instante, y Ren pasó los siguientes momentos limpiándose y sin pensar en lo que estaba limpiando. Podía justificarse fácilmente. Fue en defensa propia. Era él o la mantis. No eran humanos. Recordó la chispa de inteligencia clara que había ardido en el ojo oscuro de la mantis, el aura que había vibrado dentro de ellos, y estaba agradecido una vez más por su semblanza. Unos momentos después, tan limpio como podía y preguntándose si debía enterrar a las mantis, escuchó el parloteo de otras personas a lo lejos. Palabras extrañas que se hacían cada vez más fuertes. No fue la primera ni la última vez esa noche que Lee Ren corrió. Yo también, las mantis eran implacables. Las criaturas del nido profundo también habían sido implacables, pero no despiadadas. Su aura había sido hambrienta y voraz, no fría y letal. Ren no estaba seguro de cuánto tiempo había corrido a través de las cuevas de hongos y las cavernas llenas de esporas, con varias mantis pisándole los talones.
silenciosas, golpeándolo cada vez que se acercaban. Apenas era lo suficientemente rápido para superarlos, pero por poco. Las mantis podían igualarlo movimiento a movimiento en hazañas de acrobacia. En un momento, en un intento desesperado por perderlos finalmente, Ren había dado una voltereta en el aire y se había posado sobre un hongo grande, esperando que fuera tan saltarín como el suelo de la cueva. El hongo había sido todo eso y más, lanzándolo al aire como un trampolín. Pero apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento mientras trepaba hacia una pequeña cueva en la pared antes de que las mantis siguieran su ejemplo, saltando del hongo antes de escalar la pared de piedra escarpada, golpeando sus extremidades contra la piedra como si fueran picahielos. Disparando balas a ciegas detrás de él, había logrado matar a varias mantis. Por cada mantis que mataba, parecía surgir una sustituta de entre la niebla esporosa. A su alrededor podía sentir docenas de otras presencias que seguían el ritmo de la persecución, pero que simplemente observaban. Estaba rodeado de mantis. Perseguido como un zorro por perros. Cazado por deporte. Disparando detrás de él una vez más, Ren maldijo cuando el arma hizo clic. Finalmente había salido corriendo. Como si estuviera esperando, una mantis se separó del grupo y corrió hacia él, con las extremidades afiladas estiradas para atravesarlo. Con un gruñido, la pateó antes de llevar sus manos hacia adelante, el espíritu vengativo brotó de su ser. El espectro auditivo aplastó a varias mantis, dejando atrás cadáveres quemados. Y las mantis que lo rodeaban se detuvieron. Li Ren corrió. Aceleró desesperadamente para evitar a las criaturas que lo perseguían. Solo tenía un momento de ventaja. Podía sentir que las mantis comenzaban a perseguirlo una vez más. No podía seguirles el ritmo. Lo derribarían al suelo en poco tiempo. Tenía que sacudírselas de alguna manera. El camino que tenía ante sí se bifurcaba ligeramente. Una cueva más pequeña se extendía al costado de una abertura más grande. Ren se lanzó, deslizándose hacia el sendero secundario y volviéndose a poner de pie. Tan silenciosamente como pudo, se adentró en el túnel, esperando con la respiración contenida. En la entrada del túnel, en la bifurcación del camino, varias mantis se mantenían inquietas. Ren dejó de respirar y estiró al máximo su semblanza para percibir el más mínimo movimiento. Por un momento pensó que su plan había funcionado. Entonces, como si fueran uno solo, el grupo de mantis se giró hacia el túnel y se abalanzó. Ren se tambaleó hacia atrás mientras entraban por la pequeña abertura. Algo detrás de él lo empujó al suelo, tranquilito y se desmoronó, y desde cuando había algo allí. Ren se dio la vuelta y quedó boca arriba a tiempo de ver cómo una figura enorme estrellaba a la primera de las mantis contra una pared, y la cortaba en dos con una espada tan grande como el propio Ren. Al resto de las mantis no les fue mejor, ya que el gigante las cortó en tiras. Hasta que solo quedaron Ren y el insecto gigante que lo había salvado. El olor acre de la sangre llenaba la caverna. Ren se puso de pie con pies temblorosos cuando el insecto se dio la vuelta para mirarlo. Eran fácilmente tan altos como el Oyoknig, y tan anchos como altos. De figura robusta, un caparazón azul profundo estaba cubierto por una armadura de color rojo oscuro. Una gruesa capa azul de pelusa fluía de sus hombros y prácticamente los rodeaba por completo. La enorme espada se sostenía en una sola mano, apoyada en el hombro del insecto. Su cabeza era una severa máscara blanca con un par de grandes agujeros para los ojos y un par más pequeño debajo que casi parecían fosas nasales. 3 cuernos sobresalían hacia el aire como una corona. Una diadema roja atada firmemente alrededor de su frente. No se parecían a nada de lo que Ren había visto esta noche. El insecto lo miró fijamente antes de resoplar. Su voz era profunda y grave, y resonó por todo el túnel. ¿Qué podrías estar mirando?, preguntó el insecto con acritud. Su tono sacó a Ren de su estupor y comenzó a hacer una reverencia. Gracias, el insecto lo empujó fuera de la proa. Cuando Ren se tambaleó hacia atrás, el insecto se cernió sobre él. Me pregunto si eres un tonto o un idiota. ¿Hay alguna diferencia?, se quejó Ren. El peso de la mirada del insecto aumentó. O bien te peleaste con las mantis a propósito y estabas intentando atraerlas hasta aquí, o bien fuiste una criatura desafortunada que tuvo la suerte de sobrevivir a la furia de la tribu de las mantis. No estaba buscando pelea, gruñó Ren. No tenía intención alguna de estar aquí.
Eso nos convierte en los dos, se quejó el insecto. La frustración se disipó cuando Ren vio que el insecto pasaba junto a él y se adentraba más en el túnel. El insecto caminaba como un guerrero, con pasos ligeros y seguros, pero había una sensación palpable de agotamiento en su aura. Tras echar una última mirada a las mantis muertas, Ren se apresuró a seguirlo. «Deja de seguirme», espetó el insecto mientras Ren se ponía a caminar junto a él. «¿Cómo puedes estar tan seguro de que soy yo quien te sigue a ti y no al revés?», preguntó Ren con un tono desenfadado. Mientras el insecto murmuraba oscuramente en voz baja, Ren continuó. «También podría estar viajando en la misma dirección que tú sin ninguna intención de seguirte». «¿Sí?». Li Ren asintió y los dos caminaron en silencio por un momento. «Lo que yo veo», dijo finalmente el insecto, «es que tienes una boca más inteligente que un tonto y vivirás tanto como uno de ellos a menos que dejes de seguirme». El insecto gigante se dio la vuelta y lo miró fijamente, y los ojos de Ren se deslizaron hacia la enorme espada, antes de encontrarse con la mirada del insecto. «Yo lo veo así», dijo Ren en voz baja. «Puedo arriesgarme contigo o con las mantis. Contra un enemigo hábil o varios feroces, siempre elegiré a uno de ellos». «¿Quieres arriesgarte conmigo?», preguntó el insecto rotundamente. «No me subestimes solo por mi tamaño», advirtió Ren, «no caeré tan fácilmente como piensas». El insecto lo miró fijamente y, con una risa sardónica brotando de su garganta, sacudió la cabeza. «No sé si te has visto últimamente, pero tienes un aspecto horrible. No sé exactamente de qué agujero saliste con tus garras, era el nido profundo. Eso explicaría tu apariencia. Parece que te estás sosteniendo a ti mismo por pura fuerza de voluntad, ¿y quieres pelear conmigo?». «No especialmente. Pero me gustaría luchar menos con las mantis». «Necesitarás más fortuna de la que pareces tener para evitarlo», dijo el insecto oscuramente. «Ambos estamos en el corazón del territorio de la tribu mantis». Ren apartó la mirada del insecto. Por primera vez, notó los innumerables arañazos tallados en la armadura del insecto. Cuando Ren volvió a mirar, la mirada del insecto se había convertido en una mirada fulminante. Sin decir palabra, el insecto se dio la vuelta y siguió caminando. Ren lo siguió. Para su leve sorpresa, el insecto no dijo nada. Ambos caminaron por el túnel oscuro en silencio. Las esporas, aunque todavía estaban presentes, se habían disipado y Ren disfrutó del aire relativamente limpio mientras pudo. «Nunca había visto a alguien como tú por estas tierras antes». Ren miró al insecto. Sin hacer ningún otro comentario, Ren volvió a mirar hacia adelante. «No soy de Alloun Est. Tampoco eres de aquí. ¿Qué te trae por estas tierras?». «Circunstancias atenuantes». «¿Sí?». «Con lo cual quiero decir que un monstruo me arrastró hasta el nido profundo». El insecto resopló y Ren continuó. «Soy un ser humano. ¿Habías oído hablar de ellos antes?». «Nunca». «Todos ustedes, los humanos, tienen un aspecto tan blandito». «En su mayor parte, sí. Nuestros esqueletos están en nuestro interior». El insecto se detuvo y finalmente lo miró con una emoción que no era de absoluto enojo. «Estás jodiéndome». Li Ren se encogió de hombros y reprimió las ganas de reírse. Ren tenía la sensación de que el insecto lo estaba mirando con el ceño fruncido. Probablemente el insecto lo había estado mirando con el ceño fruncido todo este tiempo, pero Ren podía decir con certeza que ahora definitivamente lo estaba haciendo. Mirando fijamente al insecto a los ojos, Ren le sujetó la muñeca derecha con la otra mano. Después de un momento, empezó a agitar la mano. «Por la gloria del clavo, ya basta». El insecto se alejó pisando fuerte y Ren contuvo otra carcajada antes de correr tras él. «Mi nombre es Li Ren». «¿Sí? Me llamo Nail Master Oro y ¿qué podría ser un maestro de las uñas cuando está en casa? ¿O eres un ignorante o un verdadero extraterrestre?», murmuró Oro. «Dime al menos que sabes qué es un clavo». «¿Te refieres a esa espada que llevas?», preguntó Ren. Al mirarla, parecía un clavo, aunque solo fuera por un momento. «Espada, hoja, clavo. Todos significan lo mismo», se quejó Or. «Por un momento pensé que eras tan ignorante como para no saber qué era un clavo». «Prefiero espadas más pequeñas», dijo Ren mientras hacía girar la flor de tormenta en su mano. Oro le echó un vistazo al arma verde antes de burlarse. «¿Qué clase de diseño es ese? Parece poco práctico».
A mí me funciona bastante bien, dijo Ren encogiéndose de hombros, jugueteando con la espada de flor de tormenta. Su arma, o al menos la mitad de su arma, había pasado por un mal momento esa noche. Incluso si ya no tenía munición, lo último que quería era que se atascara. Nunca respondiste mi pregunta, no tengo obligación de responder a ninguna de las extrañas preguntas que me hagas, Li Ren. Oro permaneció en silencio por un momento más antes de refunfuñar. Maestro de las uñas. Nosotros, que vivimos y respiramos el arte de las uñas y la vida de batalla. Discípulos del gran sabio de las uñas, los tres nos convertimos en maestros de las artes sagradas de las uñas. 3. El aura de Oro se volvió más hosca. Ren lo observó con atención. Mis hermanos. Ren no formuló inmediatamente la siguiente pregunta, sino que luchó con las palabras hasta que quedó satisfecho con ellas. ¿Cómo son? ¿HMM? Por un momento, Ren no estuvo seguro de que Oro respondiera a su pregunta. Mi hermano Mato es maestro del corte ciclón y es experto por derecho propio, por extrañas que puedan ser sus nociones de lealtad y honor. Y el hermano Sheo fue el más grande de nosotros. Maestro del gran corte, el alumno estrella de nuestro maestro. Era distante. Amable, eso sí, pero distante. ¿Y tú? Oro resopló, dándole a Ren una mirada que no pudo descifrar. Soy el maestro del Dash Slash. Y no te lo enseñaré. A menos que tengas bastante conocimiento geográfico. Ren descartó la pregunta de qué era la geografía y se encogió de hombros. No estoy muy interesado. Ah, ¿sí? ¿Crees que eres demasiado bueno para esto? En absoluto. Pero dudo que nuestros estilos sean compatibles. ¿Tú prefieres los golpes potentes? ¿Y tú no? Prefiero los ataques precisos. Ren envainó a Flor de Tormenta y sacó el extraño alfiler de su bolsillo. Necesitaba algo con lo que jugar. Ponte frente a los enemigos, golpéalos donde más les duele y golpéalos rápido, luego esquiva el ataque. Repite el proceso. ¿Esa pequeña uña tuya es lo suficientemente dolorosa? Stormflower es una pareja. Perdí la otra mitad en el nido profundo. Ren trazó las ranuras del alfiler e intentó ignorar lo mucho que le dolía. Y no estoy indefenso sin un clavo. Así como mi alma es mi defensa, también lo es mi ataque. Oro gruñó, sonando impresionado a regañadientes. ¿Usar el alma para luchar? No pensé que fueras de ese tipo. ¿No usas aura? Preguntó Ren, sorprendido por el concepto. Claro, Jaune no usaba mucho el aura en combate. Pero eso se debía únicamente a su inexperiencia. Nunca había oído hablar de un guerrero que no usara aura. Si te refieres a usar mi alma, no. No me interesa la hechicería. Mi vida está dedicada al arte de la uña. No es que envidie a quienes usan el alma. Mientras Ren digería este yunque de revelación, Oro miró el alfiler. Eso explica el amuleto que tienes ahí. Es un amuleto de chamán, ¿no? ¿Un qué? Oro le hizo un gesto a Ren para que le entregara el broche y comenzó a señalar los espirales grabados en el tercio inferior del amuleto. No soy un gran amante de los amuletos, pero me he encontrado con algunos. Estos patrones de conchas de caracol son una señal inequívoca de uno de esos amuletos de chamán. ¿Qué es un amuleto? Preguntó finalmente Ren. Como era de esperar, Oro lo miró como si fuera un extraterrestre. Ren no pudo entender los gruñidos que siguieron, pero ninguno de ellos sonó halagador. Encantos, dijo finalmente Oro. Ya sabes, objetos que otorgan bendiciones, o maldiciones, a sus portadores. ¿Quieres decir que esto es un pin mágico? Ren no pudo evitar que el escepticismo se filtrara en su tono. No pretendo entender cómo funcionan, pero funcionan. Si no me crees, es tu decisión. Oro le devolvió el broche, el amuleto, a Ren. Ren se quedó mirando el círculo de metal durante un largo momento antes de finalmente prenderle el broche a lo que quedaba de su camisa. El efecto fue inmediato. Sintió que el amuleto tiraba de su aura, no lo suficiente como para crear un drenaje perceptible, pero sí lo suficiente como para sentir un tirón. Un tirón que casi se perdió ante la sensación inmediata de que el mundo se abría ante él. Ren no era ajeno a sus habilidades extrasensoriales. Los cazadores en toda regla contaban historias de cómo podían sentir el peligro que se acercaba y sentir malas intenciones.
Ren había aprendido hace mucho tiempo que cuando era niño ya tenía ese nivel de percepción, y desde entonces había trabajado para mejorarlo hasta que pudo sentir un ataque a una cuadra de distancia. Pero esto era algo más. Podía sentir el aura de su entorno, sentirla realmente de la misma manera que podía ver la luz y escuchar el sonido. Los enormes bancos de aura de oro se volvieron más nítidos y claros, tan claros que Ren prácticamente podía verlos como una nube blanca que colgaba sobre el cuerpo de Oro. Podía sentir los minúsculos destellos del aura de las esporas a su alrededor y los hilos de hongos en la tierra bajo sus pies. Eso fue más bien un shock. Todo el mundo sabía que todo lo que tenía alma tenía aura. Humanos, faunos, incluso animales. Los hermanos Green no tenían aura. Pero desde el descubrimiento del aura, la pregunta de si las plantas tenían aura había atormentado a los eruditos, sin una respuesta satisfactoria a la vista. Acabo de responder uno de los mayores misterios de la vida, murmuró Ren. Disculpe. Ren parpadeó cuando Oro agitó una mano frente a su rostro. Se dio cuenta de que había dejado de caminar y que Oro estaba unos pasos por delante de él. El maestro de los clavos lo miró con enojo, pero Ren pudo ver la preocupación que se filtraba en su aura. Estoy bien, las palabras salieron de la boca de Ren en un instante. Oro no pareció creerle, pero no insistió más, se dio la vuelta y siguió caminando. Ren lo siguió, rozando el amuleto con un dedo. Latía con fuerza. Ren sintió la necesidad de arrancarse el amuleto y apretar los dientes. La sensación no era mala. Solo extraña. Pero sería un tonto si ignorara lo útil que esto podría ser. Podría usarse para todo tipo de cosas. Como sentir las presencias hostiles avanzando por el túnel detrás de ellos. Oro, tenemos hostiles acercándose. Oro se dio la vuelta, miró la expresión de Ren y maldijo. Correr. Nos mantendremos a salvo unos a otros. Las mantis estaban a unos pasos de distancia de ellos, y Ren no se había preguntado por qué ninguna había intentado abalanzarse sobre ellas hasta que él y Oro salieron del túnel hacia una gran caverna llena de un verdadero bosque de hongos y una milicia de mantis. Las mantis los observaban desde lo alto de los hongos gigantescos, mirándolos con enojo mientras volaban por el aire. Ren apenas tuvo un momento para darse cuenta de que había sido una trampa antes de que las mantis estuvieran sobre ellos. ¡Guau! Ren se tambaleó bajo la fuerza del grito de batalla de Oro. Había una verdadera presión en él. Como el grito de Loyouknik, pensó Ren con un sobresalto. A pesar de la insistencia de Oro en que no usara aura, Ren pudo sentir que el aura se cargaba en el grito. Las mantis que cargaban contra ellos parecían empujadas al suelo por el rugido, y Oro no perdió tiempo en aprovecharlo. Atacó con la gracia de un bailarín y toda la fuerza de un toro. Con cada golpe de su espada, al menos una mantis moría, y la espada de Oro las hacía pedazos. En un momento dado, Oro esquivó a varias mantis que intentaban rodearlo saltando en el aire, a una distancia del doble de su altura. La destrucción resultante causada por su golpe con la espada contra el suelo distrajo lo suficiente a las mantis para que Ren golpeara con las palmas de las manos a varios guerreros que intentaban aprovechar el momento en que Oro arrancaba su espada del suelo. Si no hubiera sido por Tranquility, Ren se habría tambaleado ante la sensación de que el aura fluía hacia su ser con cada golpe que daba. Eso lo habría llevado inevitablemente a la muerte. Tranquility mantuvo en silencio la reacción instintiva de horror y repulsión cuando Ren se dio cuenta de que estaba absorbiendo partes del aura de la mantis con cada golpe. Tenía que aprovechar todas las ventajas que pudiera. Su reserva de aura ya era bastante baja. Se abrieron paso entre la embestida de las mantis, Oro abriéndose paso entre la marea hostil y Ren bailando entre sus poderosos golpes y eliminando a los rezagados que el maestro de los clavos había pasado por alto. Era como luchar con Nora, y Ren se colocó fácilmente como respaldo de Oro. Por un momento pareció que lograrían escapar. Ren, tan atrapado en el frenesí de la batalla, no se dio cuenta de los grupos de mantis que volaban sobre su cabeza y dejaban caer proyectiles hasta que fue demasiado tarde. Ren vio el primero de los proyectiles, un orbe que parecía un hilo fúngico encordado, en su periferia y no perdió un momento en patearlo. Bajo la fuerza de su golpe, el orbe explotó en una nube de esporas tan espesas como pelusa y pegajosas como purpurina. Ren se balanceó hacia atrás cuando varias bombas de esporas más explotaron a su alrededor, con los ojos picando y los sentidos asaltados por la cantidad de aura que lo rodeaba.
Oro rugió en algún lugar cerca de él, pero Ren pronto perdió el rastro del maestro de las uñas. Ciego y sobrecargado, Ren corrió, golpeando al azar mientras intentaba escapar de la trampa mortal que era la nube de esporas. Sus ataques salvajes ocasionalmente golpeaban a una mantis desafortunada, pero por cada golpe que conectaba, su aura recibía un golpe de un corte preciso desde todas las direcciones. Con un grito que le desgarraba la garganta, Ren liberó un espíritu vengativo de ambas manos. Con la quitina quemándose y crujiendo, Ren salió corriendo. Corrió hasta que el aire que lo rodeaba se hizo más escaso, hasta que el mundo a su alrededor no brilló tanto con la vida, el suelo bajo sus pies pasó de tierra a madera y Ren tropezó, cayendo al suelo. La tranquilidad se rompió y un dolor fantasma recorrió su cuerpo mientras su aura baja intentaba protegerlo del golpe repentino. Se puso de rodillas con un siseo y se frotó los ojos para quitarse la película de esporas que lo cegaban. Parpadeando para contener las lágrimas, Ren se encontró en un pasillo de madera oscura. Extraños patrones y cortes estaban marcados en las paredes. La madera en sí no era nada que Ren reconociera, era de color marrón púrpura. Ren se recuperó de su súbita conmoción al oír los silbidos y chasquidos que había llegado a reconocer como mantis. Ren no perdió tiempo en ponerse de pie y correr por donde había venido, hacia el mundo exterior. En retrospectiva, no debería haber hecho eso. Un grupo de mantis lo esperaba afuera. Cuando Ren se dio la vuelta, varias mantis ya habían bloqueado el pasillo. El pasillo resultó ser la entrada a un grupo extenso de estructuras de madera con forma de brotes de bambú jóvenes, una enorme estructura en forma de caja en el medio del grupo. Cientos de mantis trepaban y trepaban por los edificios, muchas observándolo. Y muy por encima de él, de pie sobre las paredes que separaban los edificios de la caverna exterior, había tres figuras altas. Mantis, a diferencia de las más pequeñas con las que había luchado hasta ahora. De figura esbelta, vestidas con capas negras que les cubrían los hombros y les llegaban hasta la cintura. Las cabezas blancas se estrechaban hasta formar un par de cuernos altos de color azul oscuro en lugar de antenas, como las altas coronas de los antiguos gobernantes Mistralí. Sus brazos no terminaban en espadas, sino en manos. En cada una de sus manos sostenían una lanza plateada más larga que ellos. La forma en que sostenían las armas destrozaba cualquier esperanza de que no supieran cómo usarlas, y Li Ren se dio cuenta, con una sensación de hundimiento, de que estaba a punto de morir. Adoptó una postura de combate, la tranquilidad le quitaba el color del cuerpo mientras su aura parpadeaba. Sentía demasiado frío y demasiado calor al mismo tiempo, y deseaba desesperadamente poder derrumbarse. La disciplina era lo único que le impedía hacerlo. La primera de las grandes mantis habló. Su voz era profunda y fría como la piedra. Tienes un gran coraje al poner tu uña contra nosotros. La segunda gran mantis habló, su voz tranquila como el terciopelo y fuerte como el acero. Extraña criatura vestida con harapos verdes y que ostentaba las marcas de un combate muy arduo. Eres muy valiente o muy tonto, pero no puedo decirlo. La tercera gran mantis habló con su voz ronca y mordaz como el fuego. Dispensa a tu uña, oh alienígena. Huid que has invadido nuestra aldea, tu destino está sellado. Solo te espera la muerte. Las mantis que lo rodeaban permanecieron en silencio. Mientras esperaban a ver qué sucedía, Ren se dio cuenta. Se encontró con los ojos de las tres grandes mantis. La tercera se erizó al mismo tiempo que él y todas se tensaron. No por miedo, sino por anticipación. ¿Y si me niego a dejarme matar por una turba? ¿A matar a más de tu gente? La tercera mantis se burló. No tienes elección. Mata para que no te maten. En estas tierras, la ley es así. A menos que, intervino el segundo, tengas fe en tu fuerza, fe en ti mismo para vencernos en el combate. Morirás de una forma u otra, espetó el tercero. La primera gran mantis lo miró fijamente. Habla, pobre criatura. ¿Te jugarás tu honor y te enfrentarás a los señores de los mantis en batalla? ¿Qué más podía hacer? Tengo demasiado por lo que vivir, comenzó Ren, con un tono frío y oscuro mientras el espíritu vengativo se agitaba bajo la tranquilidad. Como toda vida, se burló el tercer señor, ¿crees que tu honor es más importante que el de los demás? Todavía no he obtenido ni venganza, el grito del Grimm que había asesinado a sus padres resonó en su mente. Tampoco he encontrado mi justicia.
Todavía tengo que admitir mi amor, Nora colgaba boca abajo de un árbol, sonriendo de oreja a oreja mientras le golpeaba la nariz con un dedo. Ren respiró profundamente, tratando de ignorar los latidos de su corazón. En general, me niego a morir aquí, dijo finalmente. Los señores Mantis lo miraron fijamente. Un sentimiento excelente, dijo el primero, y esa fue toda la advertencia que tuvo antes de que ella apareciera a centímetros de él en un instante, con la lanza levantada para atravesarlo. ¿Cómo te llamas? Luchar contra el señor Mantis fue 10 veces peor que luchar contra Ruby Rose. Gran parte de eso podría haberse debido a que Ruby era una chica alegre que intentaba llevarse bien con todos y era el tipo de persona que intentaba atrapar un insecto debajo de una taza y liberarlo en lugar de matarlo. Los señores Mantis no lo eran. Dejando de lado esa pequeña diferencia de personalidad, tenían estilos de lucha sorprendentemente similares. Apartándose del camino del primer golpe del señor Mantis, Ren apuntó sus palmas hacia donde ella debería haber estado, con la esperanza de terminar la pelea con un golpe oportuno de espíritu vengativo. Lo que vio en cambio fue nada seguido por el señor Mantis materializándose sobre su cabeza, con la lanza apuntando hacia abajo. Al salir del camino del ataque del señor segundos antes de estrellarse contra el suelo, Ren vio al señor alejarse a toda velocidad a una velocidad que haría que incluso Ruby se detuviera. Un segundo después, estaba frente a él, con la lanza apuntando a su pecho. El metal pasó a escasos centímetros de él mientras Ren se agachaba. Sin perder un solo momento, Ren se giró para acercarse a la Mantis Lord, con las palmas de las manos pulsando con aura mientras las golpeaba contra ella. Fue recompensado con un siseo antes de que ella desapareciera, reapareciendo al borde de la multitud. Ren se tragó una maldición mientras ella cortaba con su lanza, un disco de aire afilado se desprendió de su espada y se precipitó hacia él. Ren vio la falla en su ataque mientras esquivaba desesperadamente y luego saltó cuando se curvó hacia atrás como un boomerang. Ella se quedó quieta, concentrándose en el viento cortante y él pudo sentir su aura dentro del ataque. En el momento en que la discusión no lo alcanzó por segunda vez, ella salió corriendo de su vista y estuvo sobre él nuevamente y Ren tuvo poco tiempo para pensar. Giro, agacharse, embestir, esquivar. El ataque de la Mantis Lord fue implacable en velocidad, y su velocidad nunca decayó. Ren asestó varios golpes más con la palma, evitando por poco los golpes que destrozarían el aura que tenía y lo atravesarían en un instante, antes de que el momento perfecto se hiciera evidente una vez más. El señor Mantis se apartó de una patada y apareció detrás de él en el borde de la multitud una vez más. Lance se encogió hacia atrás y su aura se acumuló. En el momento en que la Mantis Lord blandió su lanza, un disco de viento afilado se arremolinó hacia él. Ren lanzó dos espíritus vengativos en rápida sucesión. Sin energía, no pudo apartarse de su ataque a tiempo. Los bordes del disco atravesaron su aura y le abrieron un corte en el brazo. El gruñido de dolor que siguió fue repetido por el señor Mantis cuando su aura la golpeó, quemándole el caparazón y haciéndola tropezar. Ren observó con la respiración contenida, mientras la sangre grisácea goteaba por su brazo, mientras ella desaparecía y reaparecía junto a los otros dos señores Mantis. ¿Lo había hecho él? Ni siquiera Tranquility pudo evitar el frío que se abrió en su estómago cuando los otros dos Mantis Lords, al unísono, saltaron de su percha al suelo. El mundo pareció cerrarse sobre sí mismo, un zumbido bajó en sus oídos amortiguó el grito de uno de los Mantis Lords mientras cargaba contra él. Su lanza nunca la alcanzó. Una enorme mancha de rojo y azul la atravesó y la espada atravesó el aire con tanta velocidad que se escuchó un sonido como el de un trueno lejano. ¿Qué significa esto? Los tres señores Mantis estaban sentados muy por encima de ellos. El que tenía la voz furiosa les escupió a él y al maestro de las uñas oro, que estaba entre Ren y los señores Mantis. ¿Quién eres tú, que te atreves a interferir en nuestro duelo? El zumbido se desvaneció. Ren se dio cuenta del chasquido furioso que provenía de la multitud de Mantis que los rodeaba. La mirada de oro nunca se apartó de los señores Mantis. Soy el maestro de las uñas oro, discípulo del gran sabio de las uñas. Gritó. ¿El sabio de las uñas? Preguntó el señor Mantis de voz suave y tono curioso. No me importa quién seas, miserable perro. Espetó el señor enojado. Miserable, miserable, sin honor.
Mis hermanos y yo parecemos tener más honor del que podrían esperar, hermanas de batalla, gruñó Or. Nunca pensé que vería a los señores de la tribu Mantis pelear contra un oponente ya tan ensangrentado. El enojado señor Mantis estalló en una serie de chasquidos apopléticos. Incluso el señor más tranquilo parecía furioso por las palabras de Or. Ambos se quedaron quietos cuando el señor Kren había derrotado levantó una garra. ¿A ti qué te importa, maestro de los clavos? Preguntó ella. El ser llamado Liren es mi discípulo. Liren contuvo una tos ahogada mientras decía esto. ¿Y qué maestro no viene en ayuda de su estudiante? Di lo que quieras decir, maestro de los clavos, susurró. Estas tierras no son Ayounest, nuestras leyes no son las tuyas. Interceder en una batalla de honor es condenarte a ti y al extraño a muerte. ¿Sois simples bestias, señor de los Mantis? Preguntó Or. Antes de que los Mantis pudieran separarlos, continuó. No, no lo sois. El sabio de las uñas habló muy bien de vuestro honor. De cómo mantuvisteis el trato que hicisteis con el rey de Ayounest siglos después de su caída. De cómo cuando vuestros parientes le dieron la espalda a vuestro código de honor los expulsasteis de la tribu. Luchad por el bienestar de vuestra tribu. De la misma manera, yo lucharé por mi estudiante. Un silencio siguió a la proclamación de Oro. Liren miró al maestro de los clavos con gran asombro y desconcierto. ¿Apostas tu honor por tu estudiante? Preguntó finalmente el señor Mantis. Lo haré, gruñó Or. Ren se sobresaltó cuando Oro murmuró en voz baja. Vamos humano, levántate que... pelea o ambos moriremos. Al unísono, los señores Mantis se levantaron, agarraron sus muñecas y las golpearon con un fuerte crujido. El grito de batalla que siguió hizo que una parte primitiva del alma de Ren entrara en acción. Drosa. Gritaron los señores Mantis, sus voces se fusionaron en un solo grito de contralto. Ya eso. Gritó el maestro de uñas Oro en respuesta. Ren apenas tuvo tiempo de recomponerse cuando los señores Mantis desaparecieron y reaparecieron a su alrededor, con las lanzas preparadas mientras atacaban como uno solo. Nora, HMPH. ¿Por fin te estás despertando? Liren gruñó, enroscando la manta más cerca de él y rodando lejos. Nora, se quejó. Momentos después, se estrelló contra la pared. Se incorporó y soltó un jadeo de pánico cuando vio al maestro de las uñas Oro de pie junto a él, con expresión indiferente. Uf. Me quedé dormido en un momento como este, se quejó Or. Ren parpadeó, todavía aturdido por el sueño. Al mirar su manta, descubrió la capa de oro, que el maestro de las uñas le había arrancado de las manos. La habitación no era el dormitorio de Beacon, sino una pequeña habitación de madera cuya única entrada estaba bloqueada por una puerta. Los recuerdos de la batalla volvieron a Ren al mismo tiempo que el dolor. Todo había sido una confusión aterradora, los señores Mantis atacando y desapareciendo en una armonía caótica. Ninguno se quedaba en un mismo lugar por más de un momento. Ren intentaba desesperadamente desviar un golpe preciso que mataría a Oro mientras intentaba lidiar con los otros dos señores. Incluso con el amuleto vampírico que llevaba, su aura se había roto a mitad de la batalla. Al mirarse a sí mismo, Ren vio las consecuencias. Ya no tenía la camisa, que había sido sacrificada para tapar la herida que le atravesaba el brazo. Todo su torso estaba envuelto en vendajes de seda apretados, y las heridas le escocían debajo de los vendajes. Al intentar ponerse de pie, Ren se tambaleó cuando el dolor le atravesó la cadera. Oro observó, con expresión indescifrable, cómo Ren se ponía de pie lentamente. Lo hicimos. Ren dudó, mirando fijamente los barrotes que cerraban su habitación. Hemos dado un buen espectáculo, gruñó Or. Su peto tenía un largo corte en él. Hemos demostrado nuestro honor a la tribu Mantis. Estamos a salvo. El maestro de los clavos apartó la mirada mientras Ren se deshacía en sollozos silenciosos. Ren tomó con saña las riendas de sus emociones después de un momento de indulgencia, controlando su expresión y secándose las lágrimas. Lo siento por eso. No hay vergüenza en ello, gruñó Oro, dándose la vuelta y empujando un plato hacia los pies de Ren. Con cierta dificultad, Ren logró sentarse y observar la comida que le ofrecían. Delgadas rodajas de lo que reconoció como hongos estaban apiladas a un lado.
Al otro lado había trozos de carne blanca temblorosa que Ren aventuró a pensar que podrían haber sido carne de larva, aunque mucho más grande que cualquier larva que hubiera encontrado. Habían rociado una salsa verde brillante sobre ellos. ¿Qué, ustedes los humanos no comen cosas como esta? Preguntó Or. A mucha gente le daría asco la idea, dijo Ren, cogiendo un poco de carne y dándole un mordisco, con cuidado de no devorar vorazmente la comida y atragantarse. Por muy deliciosa y sorprendentemente picante que fuera la comida, sería una forma vergonzosa de acabar con todo lo demás. Las larvas de mi tierra son del tamaño de mis dedos. Yo solía freírlas en una sartén con sal, recordaba con cariño. Hacía mucho que no preparaba ese plato. Nora nunca lo había probado a pesar de su insistencia en que estaba bueno. ¿Larvas tan pequeñas? ¿Cómo se alimentan ustedes, los humanos? Oro negó con la cabeza. No es mi problema. Se sabe que la tribu mantis come su comida más cruda que cualquiera que no sea del nido profundo. Sustituyen las llamas por especias y salsas. ¿Has comido? Preguntó Ren, mordiendo una de las rodajas de champiñón. Aparte de su textura similar a la de un caramelo masticable, sabía sorprendentemente a trufas, nada menos. Una vez le había regalado una cajita de trufas a Nora por su cumpleaños, pensando que eran las trufas de las que había estado hablando tanto días antes. Resultó que había estado hablando de trufas de chocolate, que a su vez no tenían nada que ver con las trufas reales, pero se habían reído mucho al respecto. Por muy ricas que estuvieran, no habían merecido la pena el precio. No te preocupes por mí. Puedo cuidar de mí misma. Oro se quedó en silencio mientras Ren seguía comiendo. Después de un momento, Ren finalmente hizo la pregunta que le ardía en la punta de la lengua. ¿Por qué me llamaste tú Stu? ¿Preferirías haber muerto? Gruñó Or. Deberías sentirte honrado. Normalmente no acepto casos de caridad. Como soy un tipo tan agradable, no te pediré que pagues la tarifa de 800 geo, a menos que no cierres la boca. Ren observó a Or fulminándolo con la mirada antes de sonreír. Por supuesto, si fue Oro, dijo Ren, haciendo una reverencia. La mirada de Oro se acentuó y el maestro de los clavos miró hacia otro lado con un gruñido. Ren no se molestó en detener la risa que brotó de su boca. Mi nombre es Lie Ren. Cuando llegó la mantis, Ren no pudo evitar ponerse tenso. La ansiedad se convirtió en un desconcierto educado cuando la mantis abrió las puertas de la habitación y se inclinó. Ren no pudo evitar inclinarse de vuelta y Oro resopló. Son unos de los señores de nuestro pueblo, siseó la mantis. Será mejor que nos vayamos, gruñó Oro, poniéndose de pie. Puede que seamos invitados, pero los señores mantis son un grupo quisquilloso. Ren vigilaba atentamente a la mantis, que se había enfadado con las palabras de Or. A pesar de eso, la mantis no hizo nada más mientras los guiaban hacia los señores mantis. Ninguna de las mantis con las que se cruzaron le hizo nada a Ren ni a Oro mientras viajaban por la aldea de las mantis. La aldea mantis, al igual que todo lo demás que había visto esa noche, no se parecía a nada que hubiera visto antes. Familiar en algunos aspectos, pero extraño en otros. Las puertas de todas las habitaciones estaban cerradas con gruesas cortinas moradas o barras de hierro. Las paredes, cubiertas de arañazos y algún que otro hongo, también estaban cubiertas por innumerables máscaras. Sin duda, de aquellos que habían tenido la mala suerte de haber sido perseguidos por la tribu de las mantis. Sin embargo, a pesar de toda su ferocidad, Lie Ren captó destellos de ternura. Las mantis se acicalaban entre sí, hablándose entre sí con silbidos bajos. Varias mantis voladoras se perseguían unas a otras en lo que parecía un juego de la mancha. Una mantis con innumerables versiones diminutas y pálidas de sí misma pasó junto a Ren y no pudo evitar la curiosidad con la que las ninfas mantis lo miraban. Los sonidos de los combates y los olores de extraños aromas llenaron el aire saturado de esporas y, aunque eran completamente diferentes en todos los sentidos, Ren recordó su antiguo hogar de Kuroyuri. Los señores mantis los esperaban en tronos de madera. La mantis que los había guiado les hizo una profunda reverencia antes de irse. Ren hizo todo lo posible por no retorcerse ante la mirada de los seres que no hacía mucho habían intentado matarlo. Saludos, maestro de las uñas Oro. Discípulo Lie Ren, dijo la primera Lord Mantis. Para sorpresa de Ren, ella y sus hermanas les hicieron una reverencia.
Saludos, señor de la tribu Mantis. Oro se inclinó de vuelta, seguido por Ren. ¿Nos llamaste? Tenemos una pregunta para tu estudiante, Lee Ren, dijo el señor Mantis con voz suave. Ren miró a Oro, quien le hizo un gesto para que avanzara. ¿Qué pregunta podría tener, señor de la tribu Mantis? Preguntó Ren, tratando de igualar la inflexión de Oro. Primero respóndenos así, dijo el hosco señor Mantis, ¿qué eres? Nunca hemos visto una criatura como tú antes. Soy un humano, dudó Ren, preguntándose si admitiría más. Di lo que piensas, Lee Ren, dijo el primer señor Mantis arrastrando las palabras. Ren se sonrojó un poco y se aclaró la garganta. Soy un humano, de la Academia Beacon en el reino de Vale. Y antes de hoy, nunca había visto bichos como tú, insistió Ren mientras los señores Mantis se miraban entre sí. Nunca había oído hablar de la tribu Mantis, ni de The Nest, ni siquiera de Allow Nest. ¿De verdad? Preguntó el señor tranquilo. El señor descarado se burló. Sin duda es una broma. No importa lo lejos que se encuentre tu reino, debes haber visto seres como nosotros. Y dudo de tu proclamación de ignorancia sobre Allow Nest. ¿Cómo pudiste encontrarte aquí sin saber su nombre? No lo sé, continuó Ren apresuradamente, negándose a acobardarse ante las miradas. Había estado vagando por los pasillos de Beacon cuando vi lo que parecía alguien, cerca de mí, el tono de Ren podría haber grabado el metal. Lo siguiente que supe fue que se convirtió en un monstruo y me arrastró hacia las sombras. Apenas logré escapar de él, y lo siguiente que supe fue que estaba en el nido profundo. Ren apenas había terminado su oración cuando el hosco señor Mantis golpeó su trono con el puño. Ren estaba casi seguro de que parte del trono se había roto por el golpe. Nosk. Susurró, con la voz estrangulada por la furia. Sin estar seguro de si esa era otra palabrota esotérica de la Mantis, Ren miró a Oro. El maestro de los clavos parecía igualmente confundido por la palabra. Fue el señor de voz suave quien vino a su rescate. Una criatura sumamente malvada, la más repugnante de las criaturas del nido profundo, dijo distraídamente el señor arañando los brazos de su trono. Incluso la tribu oscura que habita en el nido aborrece al Nosk, retorcedor de corazones y emociones. Nosk. Por fin un nombre para ponerle al monstruo. Hiciste bien en escapar de las garras de los Nosk, dijo el primer lord. Ren parpadeó. Había un destello de orgullo en esa voz. Intentando no pensar demasiado en ello, Ren se encogió de hombros. No salí ileso. Perdí la mitad de mi arma en el forcejeo. El hecho de que hayas escapado con vida, incluso si has quedado atrapado entre las garras de Nosk, significa que tienes más suerte que la mayoría, dijo el tranquilo lord, con tono divertido. Ren no pudo evitar sonrojarse ante la suave reprimenda. ¿De verdad te apareciste aquí mediante brujería, Lee Ren? Preguntó el gruñón señor con voz aguda. No tengo idea de cómo aparecí aquí. No sé si es por brujería. Nunca. Las palabras de Lee Ren se detuvieron bruscamente cuando de repente se dio cuenta de que había visto algo así. Muy recientemente. Habla, Lee Ren, hace unos días, comenzó Lee Ren, sin estar seguro de a dónde lo llevarían sus siguientes palabras, un compañero mío convocó a una criatura llamada Ollouknigt. Se podría haber oído caer un alfiler en el silencio que siguió. Dije algo mal. Comenzó Ren, preguntándose si acababa de firmar su sentencia de muerte. Nos has dado mucho en qué pensar, Lee Ren, interrumpió el primer señor. Mis hermanas y yo debemos reflexionar sobre todo lo que nos has dicho. Esa fue una clara despedida, si es que Ren alguna vez había escuchado una. Mientras los escoltaban fuera de la sala de la cámara, Ren se volvió hacia el maestro de las uñas oro. ¿Hay alguna razón por la que reaccionaron tan fuertemente ante el Ollouknigt? No puedo decirlo. No sé mucho sobre ellos. Eran el caballero secreto de Allow Nest. El caballero que no era uno de los 5 grandes caballeros. Aparentemente no hay muchos registros de ellos, se quejó Or. ¿Te refieres bastante a Allow Nest en tiempo pasado? Observó Ren. ¿Hay alguna razón para ello? Allow Nest ya no existe. Al menos el verdadero. ¿El verdadero? Buh. Ren miró hacia el exterior de la aldea Mantis, hacia las tierras desoladas de los hongos. Al menos, una réplica de las tierras desoladas de los hongos si lo que decía Oro era cierto. Déjame aclarar esto, dijo Ren por fin. Todo esto.
Todo lo que he encontrado. ¿Es solo una copia de la Younes real? No hables en ese tono, espetó Or. Estoy tan a oscuras como tú. Lo único que sé es que un minuto estaba en mi guarida en el verdadero Younes y al siguiente estoy en esta parodia retorcida, donde nada tiene sentido. Por eso las mantis son, no se equivoquen. Siempre han sido quisquillosos con los forasteros, pero la situación actual no puede ayudarlos. Ren asintió, con la mente todavía dando vueltas. Y por eso te vas. El maestro de uñas oro le dio una última mirada a su equipo antes de mirar fijamente a Ren. No hay nada para mí aquí. Mi intención es llegar al fondo de esta magia oscura y escapar de esta tierra falsa. Ren asintió. Eso era justo. Él quería hacer lo mismo. Volver a casa. ¿Estás seguro? Tus heridas me harán ir más lento, dijo Oro dándose la vuelta. No tengo ningún deseo de tener que mimarte. Las mantis no decidirán matarte de repente, así que no tengas miedo. Solo te interpondrás en mi camino. Y yo solo me interpondré en el tuyo. ¿Eh? El maestro de uñas oro giró la cabeza hacia un lado. Sus ojos oscuros miraban fijamente a Ren. Eres mi estudiante, ¿no es así? Forja tu propio camino en este mundo. Antes de que Ren pudiera decir nada, el maestro de las uñas oro salió corriendo. Aunque no tan rápido como los señores mantis, en cuestión de segundos se convirtió en una mota oscura perdida entre las nubes de esporas brillantes. Ren permaneció de pie en los muros de la aldea por un momento más, consciente de la mirada de varias mantis sobre él. Que la fortuna te guíe, si fue oro, dijo finalmente. Nora, y esa es la historia, Ren negó con la cabeza. Tuve tiempo suficiente para una siesta rápida antes de que sonara la alarma de la aldea. Tienen una alarma para cuando los habitantes de Deepnest atacan, como hacemos con las criaturas de Grimm. Y cuando me enteré de que eran los Nosk, Ren se encogió de hombros. Imagina mi sorpresa cuando encontré a Nora, Weiss, Blake y el Oyouknit. Sus amigos estaban muy preocupados por usted, señor Ren. Ozpin logró esbozar una leve sonrisa. Ren le devolvió la suya con su propia pequeña sonrisa angustiada. Sí, eso es todo, señor. Todo por esta noche, señor Ren. Ozpin se puso de pie, ignorando cómo crujían sus rodillas. No lo mantendré despierto por más tiempo. Li Ren no permaneció despierto mucho tiempo después de eso. Ozpin miró el rostro de su estudiante, las bolsas bajo sus ojos y las innumerables cicatrices frescas en todo su cuerpo, y sintió todos los años de su edad. Presionándose los dedos contra las sienes, tratando de alejar el dolor de cabeza, Ozpin salió de la enfermería. La oscuridad de la noche exacerbó su estado de ánimo. 8 de sus estudiantes, en peligro mortal en el lapso de un día. Estuvo a solo unos centímetros de la puerta de la muerte y había sido inútil. Mientras Ozpin permanecía en silencio en los pasillos, maldiciendo al mundo y a sí mismo, la luz de la luna se reflejaba en el cristal de las ventanas. Y por un breve instante, vio filas y filas de tumbas inhumanas donde debería haber estado su reflejo. Y escuchó los gritos y alaridos de Younes que resonaban en la oscuridad. Tu madre y yo te amamos,